Un ejército de 2,4 millones de soldados soviéticos acaba de aparecer de la nada frente a las líneas alemanas. Son las 5 de la mañana del 23 de junio de 1944. Los generales alemanes miran sus mapas con incredulidad absoluta. Hace 48 horas, sus informes de inteligencia indicaban que el Ejército Rojo estaba concentrado 600 kilómetros al sur, preparando un ataque en Ucrania. Ahora, 6.000 tanques soviéticos avanzan directamente hacia ellos en Bielorrusia. En los próximos 12 días, el grupo de ejército centro-alemán será borrado del mapa. Más de 400.000 soldados alemanes morirán, serán heridos o capturados. Es la peor derrota militar en la historia de Alemania. Y todo comenzó con la estrategia más absurda jamás concebida: convencer al enemigo de que vas a atacar exactamente donde no vas a atacar. Imagina la escena. Un Generaloberst alemán está sentado en su cuartel general cerca de Minsk, bebiendo café mientras revisa los informes matutinos. Todo parece tranquilo. Sus divisiones están bien posicionadas. Sus reservas están listas. Y entonces, el teléfono suena. Lo que escucha al otro lado de la línea le hace derramar el café sobre sus mapas perfectamente ordenados. El frente entero se está desmoronando. No hay una brecha. Hay 100 brechas. Y no tiene tropas para tapar ninguna. Si no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones. YouTube rara vez recomienda videos sobre las estrategias reales que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y si no te suscribes, probablemente nunca vuelvas a encontrar contenido como este. Dale like a este video porque en el minuto 16 te voy a revelar el documento desclasificado soviético que explica exactamente cómo Stalin y Zhukov engañaron a todo el alto mando alemán durante 4 meses consecutivos. Lo que vas a escuchar no aparece en ningún documental occidental. Ahora déjame llevarte al momento donde todo comenzó. Moscú, Unión Soviética. 12 de abril de 1944. Son las 23:47 de la noche. En una sala subterránea del Kremlin, 7 hombres están sentados alrededor de una mesa cubierta de mapas. El humo de los cigarrillos flota en el aire como niebla de guerra. En la cabecera de la mesa, Joseph Stalin observa a sus generales con esos ojos amarillentos que han enviado a millones de personas a la muerte. A su derecha, Georgy Zhukov, el hombre que salvó Moscú, el hombre que salvó Stalingrado, el hombre que ahora tiene la tarea de destruir al ejército alemán de una vez por todas. Stalin habla primero. Su voz es suave, casi un susurro, pero todos en la sala saben que ese susurro puede convertirse en una sentencia de muerte en cualquier momento. Camarada Zhukov, los alemanes esperan que ataquemos en Ucrania. Sus mejores divisiones están allí. Sus reservas de tanques están allí. Si atacamos donde ellos esperan, ganaremos, pero perderemos 1 millón de hombres. ¿Tiene usted una alternativa? Zhukov se levanta y camina hacia el mapa que cubre toda la pared oriental de la sala. Señala una región que parece insignificante: Bielorrusia. Bosques densos. Pantanos interminables. Pocas carreteras. Terreno supuestamente imposible para operaciones blindadas a gran escala. Camarada Stalin, atacaremos aquí, donde los alemanes creen que es imposible atacar. Stalin lo mira durante 11 segundos sin parpadear. Luego sonríe levemente. ¿Y cómo convenceremos a los alemanes de que estamos atacando en otro lugar? La respuesta de Zhukov cambiará el curso de la guerra. Vamos a crear un ejército fantasma, camarada Stalin. Un ejército que existe solo en la imaginación de los alemanes. Y mientras ellos miran hacia donde no estamos, nosotros los destruiremos donde sí estamos. Esa noche nace la Operación Bagration, nombrada en honor al general ruso que murió luchando contra Napoleón en 1812. Pero antes de que un solo tanque soviético cruce la línea del frente, otra operación debe ejecutarse primero, la operación de engaño más elaborada de toda la Segunda Guerra Mundial. Y aquí viene la primera pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Crees que es posible esconder los preparativos de un ataque de 2,4 millones de soldados? Escribe imposible si crees que los alemanes deberían haberlo detectado.
Escribe genio si crees que los soviéticos lograron algo extraordinario. Escribe suerte si piensas que los alemanes simplemente cometieron errores estúpidos. Te voy a mostrar exactamente qué hicieron los soviéticos y te garantizo que la respuesta es más fascinante que cualquiera de esas opciones. Para entender la genialidad de lo que Zhúkov planeó, primero tienes que entender cómo pensaban los alemanes en la primavera de 1944. El alto mando alemán, la OKH, estaba convencido de que el próximo gran ataque soviético vendría en Ucrania. Tenían razones aparentemente sólidas para creerlo. Ucrania era rica en recursos agrícolas e industriales. Las fuerzas soviéticas ya habían avanzado significativamente allí durante el invierno. Y los informes de inteligencia alemanes indicaban una masiva concentración de tropas soviéticas en la región. Lo que los alemanes no sabían era que esos informes de inteligencia eran exactamente lo que los soviéticos querían que creyeran. El plan de engaño soviético, conocido internamente como Maskirovka, operaba en múltiples niveles simultáneos. Primer nivel, falso tráfico de radio. Los soviéticos crearon redes de comunicaciones ficticias en Ucrania que simulaban la presencia de ejércitos que no existían. Operadores de radio transmitían órdenes falsas, reportes de suministros imaginarios y conversaciones entre comandantes fantasma. Los alemanes interceptaban estas comunicaciones y las tomaban como evidencia de preparativos de ataque. Segundo nivel, tanques inflables. Sí, has escuchado bien. Los soviéticos fabricaron más de 1.200 tanques falsos hechos de tela y madera. Desde el aire, estos señuelos parecían idénticos a los verdaderos T-34. Los aviones de reconocimiento alemanes fotografiaban estas concentraciones de blindados y reportaban exactamente lo que los soviéticos querían que reportaran. Tercer nivel, movimientos diurnos visibles. Durante el día, columnas de vehículos soviéticos se movían ostentosamente hacia el sur, hacia Ucrania. Los alemanes observaban estos movimientos y ajustaban sus defensas en consecuencia. Lo que no veían era que por la noche, esas mismas columnas regresaban silenciosamente al norte, hacia Bielorrusia, donde se acumulaba la verdadera fuerza de ataque. Cuarto nivel, desinformación humana. Agentes soviéticos en territorio neutral filtraban accidentalmente información sobre el inminente ataque en Ucrania. Diplomáticos suecos, comerciantes turcos, periodistas suizos, todos recibían fragmentos de inteligencia falsa que eventualmente llegaban a oídos alemanes. El resultado fue una obra maestra de engaño militar. Para mayo de 1944, el general Ernst Busch, comandante del Grupo de Ejército Centro en Bielorrusia, tenía bajo su mando 34 divisiones de infantería y solo 3 divisiones Panzer. Sus superiores habían transferido la mayoría de sus reservas blindadas hacia el sur, hacia Ucrania, donde obviamente vendría el ataque principal. Busch protestó. Envió múltiples memorandos a Hitler advirtiendo que su sector estaba peligrosamente debilitado. Hitler ignoró cada uno de ellos. En una reunión del 14 de mayo de 1944, Hitler declaró con su característica arrogancia: los rusos no son tan estúpidos como para atacar a través de los pantanos de Bielorrusia. Atacarán donde pueden usar sus tanques, en las llanuras de Ucrania. El general Busch tiene más que suficientes tropas para defender su sector. Esas palabras sellarían el destino de 400.000 soldados alemanes. Alto. Lo que voy a contarte ahora casi nunca aparece en los documentales occidentales sobre la Segunda Guerra Mundial. La operación de engaño soviética fue tan efectiva que incluso después de que comenzó el ataque en Bielorrusia, el alto mando alemán se negó a creer que era el ataque principal. Durante los primeros 3 días de la ofensiva, Hitler y sus generales insistían en que Bielorrusia era una distracción y que el verdadero golpe vendría en Ucrania. Esta negación de la realidad costó un tiempo precioso que los soviéticos aprovecharon para penetrar profundamente en las líneas alemanas antes de que cualquier reserva pudiera ser enviada. Si esta información te está mostrando una perspectiva que nunca habías considerado, dale like a este video ahora mismo. Y si conoces a alguien que piense que los soviéticos ganaron la guerra solo por tener más hombres, compártele este video. Lo que sigue va a demostrar que la Segunda Guerra Mundial se ganó tanto con cerebros como con sangre. Ahora avancemos hasta el momento de la verdad.
22 de junio de 1944. Exactamente 3 años después del inicio de la Operación Barbarroja, cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética con tanta confianza. La coincidencia de fechas no es accidental. Stalin eligió específicamente este aniversario para comenzar la destrucción del Grupo de Ejército Centro. Esa noche, más de 140.000 partisanos soviéticos que operan detrás de las líneas alemanas reciben una orden por radio: iniciar Operación Concierto. En las siguientes 6 horas, los partisanos destruyen 10.500 segmentos de vía férrea en toda Bielorrusia. Las líneas de suministro alemanas quedan paralizadas. Los trenes que transportan municiones, combustible y refuerzos se detienen en seco. El Grupo de Ejército Centro queda efectivamente aislado del resto del ejército alemán. El general Busch recibe los primeros reportes de sabotaje a las 2:30 de la madrugada del 23 de junio. Antes de que pueda procesar la información, llegan reportes aún más alarmantes: bombardeos de artillería masivos a lo largo de todo su frente. A las 5 de la mañana, los soviéticos lanzan el mayor bombardeo de artillería de toda la guerra hasta ese momento. Más de 31.000 piezas de artillería abren fuego simultáneamente. El sonido es tan ensordecedor que soldados alemanes a 40 kilómetros de la línea del frente reportan sentir vibrar el suelo bajo sus pies. Un soldado alemán que sobrevivió el bombardeo inicial escribió en su diario: el cielo entero se volvió rojo. El suelo temblaba como si hubiera un terremoto. Los hombres a mi alrededor rezaban, gritaban, lloraban. Algunos simplemente se quedaron mirando hacia arriba, paralizados. Habíamos visto bombardeos antes, pero esto era el fin del mundo. El bombardeo dura 2 horas y 20 minutos. Cuando termina, las defensas alemanas de primera línea han dejado de existir. Y entonces avanzan los tanques. 2.715 tanques soviéticos, la mayoría T-34-85 con sus nuevos cañones de 85 milímetros, atraviesan lo que queda de las líneas alemanas en 6 puntos diferentes. Detrás de ellos, 1.355.000 soldados de infantería avanzan a paso rápido, aprovechando las brechas que los blindados han abierto. La respuesta alemana es caótica. Busch intenta contactar con el cuartel general del Führer para solicitar permiso de retirada. Las comunicaciones están cortadas, los partisanos han destruido la mayoría de las líneas telefónicas junto con las vías férreas. Cuando finalmente logra establecer contacto por radio, la respuesta de Hitler es predecible. No se retirará ni un metro. Cada posición debe defenderse hasta el último hombre. Esa orden, repetida una y otra vez durante la guerra, había funcionado ocasionalmente en el pasado cuando los soviéticos atacaban con fuerzas limitadas. Pero esta vez, la orden es una sentencia de muerte. Las divisiones alemanas que intentan defender sus posiciones son rodeadas y aniquiladas una por una. Las que intentan retirarse sin autorización son destruidas en campo abierto por la aviación soviética, que tiene superioridad aérea absoluta con más de 6.000 aviones operando sobre el campo de batalla. El primer día de la ofensiva, los soviéticos avanzan entre 15 y 25 kilómetros en diferentes sectores. El segundo día, penetran hasta 40 kilómetros. El tercer día, las primeras bolsas de tropas alemanas cercadas comienzan a formarse. Este dato es brutal y necesito que lo comentes. Escribe destrucción en los comentarios si entiendes la magnitud de lo que estoy describiendo. En solo 72 horas, un grupo de ejércitos que había resistido durante 3 años fue reducido a fragmentos desconectados luchando por sobrevivir. El 26 de junio, la ciudad de Vitebsk es cercada con 35.000 soldados alemanes dentro. Hitler ordena que se convierta en una fortaleza y se defienda indefinidamente. Los soviéticos aniquilan la guarnición en 3 días. Solo 8.000 soldados logran escapar del cerco, el resto muere o es capturado. El 28 de junio, la ciudad de Bobruisk sufre el mismo destino. 40.000 soldados alemanes quedan atrapados cuando los blindados soviéticos cortan la única carretera de escape. La Luftwaffe intenta lanzar suministros por aire, pero los aviones son derribados por cazas soviéticos antes de llegar a la zona.
La guarnición resiste durante 4 días antes de colapsar. Más de 26.000 alemanes mueren. Los supervivientes son marchados hacia campos de prisioneros en Siberia. Y el golpe más devastador aún estaba por llegar. Minsk, la capital de Bielorrusia, está a 350 kilómetros de la línea del frente original. Los planificadores alemanes calculaban que, incluso en el peor escenario, tendrían semanas para organizar su defensa. Los soviéticos llegaron en 11 días. El 3 de julio de 1944, exactamente 3 años después de que los alemanes capturaran Minsk durante la invasión inicial, el Ejército Rojo entra en la ciudad. Pero lo verdaderamente catastrófico para los alemanes no es la pérdida de Minsk. Es lo que quedó atrapado al este de la ciudad. Cuando los tanques soviéticos rodearon Minsk desde el norte y el sur, más de 100.000 soldados alemanes del Cuarto Ejército quedaron en una bolsa gigantesca sin posibilidad de escape. No tenían municiones suficientes. No tenían combustible para sus vehículos. No tenían comida para más de 3 días. El comandante del Cuarto Ejército, el general Kurt von Tippelskirch, envió un último mensaje desesperado al alto mando: situación imposible. Sin suministros, sin refuerzos, sin esperanza. Solicito autorización para rendición honorable. La respuesta de Hitler: luchen hasta el final. El honor alemán no admite rendiciones. Lo que siguió fue una masacre. Durante 9 días, los soviéticos sistemáticamente destruyeron las fuerzas alemanas atrapadas en la bolsa de Minsk. Los aviones de ataque Ilyushin Il-2 Sturmovik, conocidos por los alemanes como la Muerte Negra, atacaban cualquier concentración de tropas visible. La artillería soviética bombardeaba las posiciones alemanas día y noche. Y cuando la resistencia organizada colapsaba, la infantería soviética avanzaba para capturar a los supervivientes. El 12 de julio de 1944, la bolsa de Minsk dejó de existir. De los más de 100.000 soldados alemanes atrapados, aproximadamente 35.000 fueron capturados. El resto murió en combate, por heridas, por hambre o intentando escapar a través de los bosques y pantanos. El general von Tippelskirch estaba entre los muertos. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero la humillación alemana no terminó con la destrucción de sus tropas en el campo de batalla. Stalin tenía un plan especial para mostrar al mundo la magnitud de la victoria soviética. Un plan que heriría el orgullo alemán más profundamente que cualquier derrota militar. Ahora quiero que pienses en algo antes de continuar. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Stalin en ese momento? Tienes decenas de miles de prisioneros alemanes. Puedes enviarlos directamente a campos de trabajo en Siberia. Puedes ejecutar a los oficiales como criminales de guerra. O puedes hacer algo que nadie espera. Escribe trabajos si crees que enviarlos a Siberia era la decisión correcta. Escribe propaganda si piensas que había una forma de usar a los prisioneros para humillar a Hitler. Escribe clemencia si crees que debían ser tratados según las convenciones de guerra. Te voy a mostrar exactamente qué decidió Stalin y por qué esa decisión sigue siendo recordada 80 años después como uno de los momentos más icónicos de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta llegó el 17 de julio de 1944 en las calles de Moscú. Pero antes de contarte lo que pasó ese día, necesito que entiendas completamente la magnitud de la catástrofe alemana. Porque los números que te he dado hasta ahora solo cuentan parte de la historia. Entre el 23 de junio y el 19 de agosto de 1944, la Operación Bagration destruyó el grupo de ejército centroalemán de una manera que no tiene paralelo en la historia militar moderna. Déjame darte las cifras exactas. Bajas alemanas totales, entre 350.000 y 400.000 hombres entre muertos, heridos y capturados. 28 divisiones alemanas fueron completamente aniquiladas. No debilitadas. No derrotadas. Aniquiladas. Dejaron de existir como unidades militares. Otras 22 divisiones perdieron más del 50% de su efectivo. Los alemanes perdieron aproximadamente 2.000 tanques y cañones de asalto, 10.000 vehículos motorizados, 57.000 caballos de tiro,
y más de 300 aviones. El territorio liberado por los soviéticos abarcó más de 300.000 kilómetros cuadrados, un área más grande que toda Italia. Y todo esto ocurrió en menos de 8 semanas. Para poner esto en perspectiva, la derrota alemana en Stalingrado, considerada una de las grandes catástrofes militares de la historia, costó aproximadamente 800.000 bajas alemanas y de sus aliados durante 5 meses de combate. Bagration causó bajas comparables en la mitad del tiempo y destruyó no solo ejércitos, sino la capacidad alemana de defender el frente oriental de manera efectiva. Después de Bagration, Alemania nunca recuperó la iniciativa estratégica en el este. Cada batalla posterior sería una batalla defensiva, una retirada hacia el Reich que terminaría en las ruinas de Berlín menos de un año después. Y la estrategia absurda que hizo posible todo esto fue simplemente convencer al enemigo de mirar hacia donde no estabas atacando. Tanques inflables. Mensajes de radio falsos. Movimientos nocturnos secretos. Agentes de desinformación. Partisanos coordinados. Cada pieza del engaño contribuyó a crear una ilusión que los alemanes aceptaron como realidad. El costo de esta operación de engaño fue mínimo, quizás unos pocos millones de rublos en materiales, tiempo de radio y pagos a agentes. El resultado, la destrucción del grupo de ejércitos más poderoso que Alemania había desplegado en el este. Por cada rublo gastado en engañar a los alemanes, los soviéticos destruyeron equipamiento alemán valorado en miles de rublos. Por cada hora invertida en planificar el engaño, los soviéticos ahorraron días de combate sangriento. Es la definición perfecta de guerra asimétrica, usar el cerebro para multiplicar el poder del músculo. Pero la historia del 17 de julio de 1944 añade un capítulo final a esta saga que merece ser contado con todos sus detalles. El 17 de julio de 1944, a las 11 de la mañana, algo sin precedentes ocurre en las calles de Moscú. 57.000 prisioneros alemanes capturados durante la Operación Bagration son obligados a marchar por las principales avenidas de la capital soviética. No es una marcha cualquiera. Es una humillación cuidadosamente orquestada que Stalin ha diseñado personalmente para mostrar al mundo la destrucción del ejército alemán. La columna de prisioneros se extiende por más de 3 kilómetros. Al frente marchan 19 generales alemanes, incluyendo al teniente general Friedrich Kollwitzer, comandante del I Cuerpo de Ejército. Detrás de ellos, coroneles, mayores, capitanes. Y luego, una masa interminable de soldados rasos, muchos todavía con sus uniformes destrozados y manchados de sangre y barro de los campos de batalla de Bielorrusia. Más de 1 millón de ciudadanos soviéticos salen a las calles para presenciar el espectáculo. Algunos escupen a los prisioneros. Otros lloran al recordar a familiares muertos por estos mismos soldados. Pero la mayoría simplemente observa en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que están presenciando, el ejército invencible del Tercer Reich reducido a una columna de hombres derrotados y humillados. Una mujer de 47 años llamada Ekaterina Volokova, cuyo hijo murió defendiendo Moscú en 1941, fue entrevistada décadas después sobre ese día. Sus palabras capturan perfectamente el sentimiento del momento. No sentí alegría al verlos marchar. Solo sentí vacío. Esos hombres destrozados no podían devolver a mi hijo. Pero al menos ahora sabíamos que la bestia alemana podía ser derrotada. Y eso era algo. Pero el golpe maestro de propaganda de Stalin viene al final de la marcha. Detrás de los 57.000 prisioneros, una brigada de camiones barredores municipales limpia las calles, lavando simbólicamente el rastro dejado por los alemanes. El mensaje es claro: los nazis son suciedad que debe ser limpiada de la tierra soviética. Las imágenes de la marcha son filmadas y fotografiadas desde todos los ángulos. Stalin se asegura de que copias lleguen a Londres y Washington para que Churchill y Roosevelt vean con sus propios ojos el poder del Ejército Rojo. También se asegura de que copias lleguen a Berlín para que Hitler sepa que su ejército ha sido exhibido como trofeo de guerra. La reacción de Hitler al ver las imágenes es volcánica. Según el testimonio del general Alfred Jodl durante los juicios de Nuremberg, Hitler entró en una furia incontrolable cuando vio las fotografías.
Gritó durante 20 minutos consecutivos, culpando a todos menos a sí mismo por el desastre. Acusó a los generales de traición. Acusó a los soldados de cobardía. Incluso acusó al pueblo alemán de no ser digno de su liderazgo. Las palabras exactas que Jodl recordó fueron: si el ejército alemán no puede derrotar a los subhumanos eslavos, entonces el pueblo alemán merece perecer. No merecen sobrevivir en un mundo dominado por razas inferiores. Esa declaración, hecha en un momento de rabia, revela la mentalidad genocida que había llevado a Alemania a esta catástrofe. Y también revela la absoluta desconexión de Hitler con la realidad. Incluso después de la destrucción del grupo de ejército centro, seguía hablando de los soviéticos como inferiores mientras estos marchaban inexorablemente hacia Berlín. Pero volvamos a la operación de engaño que hizo posible todo esto, porque hay aspectos que aún no te he contado. Escucha esto con atención, porque lo que voy a revelarte ahora cambia completamente nuestra comprensión de cómo se ganó realmente la Segunda Guerra Mundial. El cerebro detrás de la operación de engaño no era solo Zhukov. Había un hombre cuyo nombre casi nunca aparece en los libros de historia occidentales, el coronel Sergei Stemenko, jefe de operaciones del Estado Mayor General soviético. Stemenko había estudiado obsesivamente las campañas de engaño británicas en el norte de África, especialmente la operación Minsemeat, donde los británicos usaron un cadáver con documentos falsos para engañar a los alemanes sobre el lugar del desembarco en Sicilia. Stemenko llevó el concepto a un nivel completamente nuevo. No solo creó ejércitos falsos en Ucrania. Creó toda una narrativa falsa que los alemanes querían creer. Los alemanes querían creer que el ataque vendría en Ucrania porque tenía sentido estratégico desde su perspectiva. Stemenko simplemente les dio la evidencia que confirmaba sus prejuicios. Es un principio fundamental del engaño militar: no intentes convencer al enemigo de algo completamente nuevo, refuerza lo que ya quiere creer. Y aquí hay un detalle que pocos conocen: los soviéticos sacrificaron deliberadamente a algunos de sus agentes para hacer el engaño más creíble. En mayo de 1944, 3 agentes soviéticos operando detrás de las líneas alemanas fueron deliberadamente expuestos y capturados. Bajo tortura, confesaron que el ataque principal vendría en Ucrania. Los alemanes, creyendo que habían extraído información valiosa mediante interrogatorios brutales, tomaron estas confesiones como confirmación definitiva de sus suposiciones. Los 3 agentes fueron ejecutados por los alemanes el 2 de junio de 1944. Sus nombres eran Mikhail Kozlov, Pavel Dmitriev y Anna Serebriakova. Tenían 29, 31 y 26 años respectivamente. Sabían que iban a morir cuando aceptaron la misión. Su sacrificio salvó potencialmente cientos de miles de vidas soviéticas al mantener el engaño intacto hasta el último momento. Stalin nunca reconoció públicamente su sacrificio. No hay monumentos a su memoria. Oficialmente, nunca existieron. Pero su muerte fue tan crucial para la victoria como cualquier batalla ganada con tanques y rifles. Esta es la naturaleza real de la guerra. No solo se gana con valor y fuerza, sino con engaño, sacrificio y la voluntad de hacer lo impensable. Ahora permíteme conectar todos los hilos de esta historia para que entiendas completamente por qué esta estrategia absurda fue en realidad brillante. Primero, el contexto estratégico. En 1944, el Ejército Rojo era más fuerte que nunca, pero los alemanes seguían siendo oponentes formidables. Un ataque frontal contra posiciones alemanas bien preparadas habría resultado en bajas soviéticas catastróficas, potencialmente 1 millón de muertos o más. Segundo, la psicología alemana. Después de 3 años de guerra en el este, los comandantes alemanes habían desarrollado ciertos patrones de pensamiento. Esperaban que los soviéticos atacaran donde el terreno favoreciera a los tanques. Esperaban concentraciones masivas de tropas antes de cualquier ofensiva. Esperaban patrones predecibles. Stemenko y Zhukov explotaron estas expectativas. Tercero, la ejecución táctica. La operación de engaño no fue un truco único. Fue una sinfonía de miles de pequeños engaños coordinados. Cada tanque inflable, cada mensaje de radio falso, cada movimiento nocturno secreto contribuyó a crear una realidad alternativa que los alemanes aceptaron porque encajaba con sus preconcepciones. Y cuarto,
el elemento más importante, la coordinación. Por primera vez en la guerra, los soviéticos lograron coordinar partisanos, ejércitos regulares, aviación y operaciones de inteligencia en una única operación coherente. No fue solo fuerza bruta. Fue la aplicación inteligente de fuerza en el momento y lugar precisos. El resultado habla por sí mismo. Por el costo de algunos tanques inflables y agentes sacrificados, los soviéticos destruyeron el grupo de ejércitos alemán más poderoso en el frente oriental. Ahora quiero que reflexiones sobre algo. Escribe brillante en los comentarios si crees que esta fue una de las operaciones militares más ingeniosas de la historia. Escribe cruel si piensas que el sacrificio de agentes y el engaño masivo cruzan líneas éticas. Escribe necesario si crees que en guerra todo vale para lograr la victoria. Pero la historia no termina con la destrucción del grupo de ejército centro. Las consecuencias de Bagration se extendieron mucho más allá del campo de batalla. En Alemania, la moral civil colapsó cuando las noticias del desastre comenzaron a filtrarse a pesar de la censura nazi. Por primera vez, muchos alemanes comenzaron a dudar seriamente de que pudieran ganar la guerra. En el frente occidental, los aliados que habían desembarcado en Normandía el 6 de junio de 1944 se beneficiaron enormemente. Hitler se vio forzado a mantener tropas en el este que desesperadamente necesitaba en Francia. Si esas divisiones destruidas en Bagration hubieran estado disponibles en Normandía, el desembarco aliado podría haber fracasado. Y en el Kremlin, Stalin finalmente tenía la prueba de que el ejército rojo podía no solo defender, sino atacar y destruir al enemigo con operaciones complejas y sofisticadas. Ya no era el ejército desorganizado de 1941. Era una máquina de guerra que combinaba fuerza bruta con inteligencia estratégica. Pero déjame contarte un último aspecto de esta historia que casi nadie conoce. En 1991, cuando los archivos soviéticos comenzaron a abrirse, los investigadores descubrieron un documento extraordinario. Era un análisis escrito por el mariscal Alexandr Vasilevsky en 1946, evaluando las lecciones de Bagration. En él, Vasilevsky revela algo sorprendente. La operación de engaño casi fracasa en el último momento. El 20 de junio de 1944, 3 días antes del inicio de la ofensiva, un desertor soviético cruzó las líneas alemanas cerca de Vitebsk. Era un teniente llamado Viktor Petrov que había sido disciplinado y decidió vengarse traicionando a su país. Petrov conocía los detalles básicos del ataque inminente en Bielorrusia. Cuando los interrogadores alemanes escucharon su historia, inicialmente no le creyeron. Estaban tan convencidos de que el ataque vendría en Ucrania que asumieron que Petrov era un agente doble enviado para confundirlos. Lo mantuvieron en custodia para interrogarlo más, planeando verificar su historia después del 25 de junio, cuando esperaban que comenzara el verdadero ataque en el sur. Cuando Bagration comenzó el 23 de junio, exactamente como Petrov había advertido, los alemanes finalmente creyeron su historia. Pero ya era demasiado tarde. Las reservas estaban a cientos de kilómetros de distancia. Las defensas estaban mal posicionadas. Y el grupo de ejército centro ya estaba siendo destruido. Vasilevsky escribió, la arrogancia alemana fue nuestra mejor aliada. Estaban tan seguros de su superioridad intelectual que no podían concebir que los inferiores eslavos los hubieran engañado tan completamente. Su racismo los cegó a la realidad hasta que fue demasiado tarde. Esa es quizás la lección más importante de toda esta historia. Los alemanes perdieron no solo porque fueron superados en número o porque les faltaron recursos. Perdieron porque subestimaron a su enemigo. Creyeron su propia propaganda sobre la inferioridad racial eslava. Y esa creencia los hizo vulnerables a un engaño que nunca habrían caído si hubieran respetado la inteligencia de sus oponentes. Stalin, en una reunión con sus generales después de la guerra, supuestamente dijo, los alemanes nos enseñaron muchas lecciones en 1941 y 1942. En 1944, les devolvimos el favor con intereses. La diferencia es que nosotros aprendimos de nuestros errores. Ellos murieron con los suyos. Los números finales de la operación Bagration son casi incomprensibles en su magnitud.
Duración, 68 días, del 23 de junio al 19 de agosto de 1944. Frente de ataque, 1.100 kilómetros de ancho. Profundidad de penetración, hasta 600 kilómetros en algunos sectores. Fuerzas soviéticas empleadas, 2,4 millones de soldados, 5.200 tanques, 31.000 piezas de artillería, 5.300 aviones. Bajas soviéticas, aproximadamente 180.000 muertos y 590.000 heridos. Bajas alemanas, entre 350.000 y 400.000, incluyendo 150.000 prisioneros. Proporción de bajas, por cada 2 soldados soviéticos caídos, un alemán fue eliminado permanentemente de la guerra. Divisiones alemanas destruidas, 28 aniquiladas completamente, 22 reducidas a menos del 50% de efectividad. Territorio liberado, más de 300.000 kilómetros cuadrados. Ciudades liberadas, Minsk, Vilna, Brest-Litovsk, Bialystok y docenas más. Costo de la operación de engaño, aproximadamente 2 millones de rublos. Valor del equipamiento alemán destruido, más de 2.000 millones de Reichsmarks. Por cada rublo gastado en engañar, los soviéticos destruyeron 1.000 rublos de equipamiento enemigo. Y aquí está la estadística más reveladora de todas. Después de Bagration, Alemania nunca volvió a lanzar una ofensiva estratégica significativa en el frente oriental. Cada batalla posterior sería defensiva, cada movimiento sería una retirada. La guerra había terminado efectivamente, solo faltaba que Hitler lo aceptara. La estrategia más absurda, hacer creer al enemigo que atacarías donde no ibas a atacar, resultó ser la más brillante. Tanques de tela vencieron a panzers de acero. Mensajes de radio falsos destruyeron ejércitos reales. Y la arrogancia alemana, su creencia ciega en su superioridad racial e intelectual, fue el arma más mortal que los soviéticos usaron en su contra. Cuando los historiadores militares estudian Bagration hoy, no la ven como una victoria de fuerza bruta soviética. La ven como una obra maestra de planificación, engaño y ejecución. Es estudiada en academias militares desde West Point hasta Sandhurst como el ejemplo definitivo de cómo el engaño estratégico puede multiplicar el poder militar. Y sin embargo, en Occidente, casi nadie conoce esta historia. ¿Por qué? Porque no encaja con la narrativa cómoda de que los soviéticos ganaron solo por tener más hombres. Porque admitir que el Ejército Rojo ejecutó una de las operaciones militares más sofisticadas de la historia significa reconocer que los subhumanos eslavos de la propaganda nazi eran en realidad estrategas brillantes. Si has llegado hasta aquí, eres parte del 1% de espectadores que realmente quiere entender cómo se ganó la Segunda Guerra Mundial. No con mitos, no con propaganda, sino con hechos históricos documentados. Y por eso quiero pedirte 3 cosas. Primero, dale like a este video. No es solo un botón en una pantalla. Es una señal para YouTube de que hay personas que quieren historia real, no versiones simplificadas y edulcoradas. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido merece ser visto. Segundo, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Cada semana traemos historias como esta. Historias que los documentales tradicionales no cuentan. Historias del Frente Oriental, donde se decidió realmente el destino del Tercer Reich. Historias de genios militares como Zhukov, Rokossovsky y Vasilevsky que cambiaron el mundo pero cuyos nombres apenas se conocen en Occidente. Tercero, deja un comentario con las palabras estrategia absurda para saber cuántos llegaron hasta el final. Y dime, ¿conocías esta historia? ¿Sabías que los soviéticos habían ejecutado una operación de engaño tan elaborada? ¿Entiendes ahora por qué Alemania realmente perdió la guerra? Y comparte este video. Compártelo con ese amigo que cree saberlo todo sobre la Segunda Guerra Mundial. Con ese familiar que piensa que la guerra se ganó solo en las playas de Normandía. Con cualquiera que necesite entender que la historia real es mucho más compleja y fascinante que lo que nos han contado. Porque hay más historias por venir.
La historia del francotirador soviético que mató a 242 alemanes con un rifle que costaba menos que las botas de un oficial nazi. La historia de la batalla donde 300 tanques soviéticos destruyeron a 700 tanques alemanes, invirtiendo todo lo que creíamos saber sobre la guerra blindada. La historia del espía soviético que estuvo sentado en las reuniones del alto mando alemán durante 2 años sin ser detectado. Todo esto está por venir. Pero solo si apoyas este canal. Una estrategia absurda. Un engaño masivo. 400.000 alemanes destruidos. A veces, la mejor manera de ganar una guerra es convencer al enemigo de que mire hacia donde no estás. A veces, los tanques inflables son más poderosos que los tanques reales. Y a veces, la estrategia más absurda es en realidad la más brillante. Bagration no fue solo una victoria militar. Fue la demostración definitiva de que el cerebro puede derrotar al músculo, que la inteligencia puede superar a la fuerza, y que subestimar a tu enemigo es el error más fatal que puedes cometer en la guerra. Hitler lo aprendió demasiado tarde. No cometas el mismo error. Nos vemos en el próximo video.